días, hermanos. Es un gusto, es un privilegio el poder compartir en esta mañana nuevamente con ustedes la reflexión en las Escrituras, en la Palabra de Dios, en este estudio que estamos llevando a cabo en Apocalipsis. Hoy vamos a revisar Apocalipsis capítulo 12. Le invito a que lo busque en su Biblia y a que lo leamos juntos. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y éste y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Amado Padre, gracias por tu preciosa palabra. Te ruego, Señor, que quedemos hoy asombrados de tu gloria, de tu sabiduría, de tu poder, de tu majestad. Que podamos juntos honrarte y que toda tu voluntad se obre en nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si piensas en tu película favorita, piensa por un momento esa película favorita que te llama la atención, tal vez te acuerdes de las escenas iniciales. Esas escenas donde empezó el conflicto, donde se generó la dificultad. Y probablemente te puedas acordar de la música que acompañaba esas escenas, una música tensa que generaba como algo de temor, y seguramente la identificaste mientras veías esas escenas del inicio, donde empezaba el conflicto. Y tal vez probablemente también te puedas acordar del final de esa película,
Ese final en donde se resuelve el conflicto, donde aparecen las escenas y los protagonistas llegan y cumplen el objetivo que estabas esperando durante todo el desarrollo de la película. Y tal vez también te acuerdas de la música inspiradora de Victoria que te generó esas emociones dentro de ti. Dijiste, wow, sí, lo logramos. Pero también hay unas escenas que probablemente no te acuerdas tanto de ellas, que están entre el inicio y el final y se están desarrollando durante toda la película. Y tal vez te acuerdes poco de la música que había detrás de esas escenas. Bueno, esas melodías un poco improvisadas que acompañaron esas escenas. Eso es algo similar lo que vamos a ver en este estudio. Vamos a hablar de viviendo en el intermedio, viviendo en el interludio de la historia, y ese es el título de este mensaje. En este pasaje vamos a identificar cómo debemos vivir aquellos que nos encontramos en el interludio, es decir, en el intermedio entre el principio de la historia y el fin de la historia. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo se nos llama a vivir a los que estamos en el intermedio de la historia? Esto lo vamos a ver mirando los detalles de la historia en 3 puntos. El primero es el origen del conflicto, versículos 1 al versículo 6. El siguiente es la resolución del conflicto, ese final, cómo se resuelve, versículos 7 al versículo 12. Y el tercero es el interludio, el intermedio de la historia, versículos 13 al 17. Vamos a iniciar con el origen del conflicto, versículos 1 al versículo 6. Dice, apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Esa es la escena que nos muestra Juan, que él vio y que nos describe. En esta primera escena, esta mujer surge y es descrita con una dignidad especial. Su descripción es hermosa, pues está revestida del sol. La luna está a sus pies y una corona de 2 estrellas está en su cabeza. Se dice que esta mujer está por dar a luz y está angustiada por los dolores que señalan la proximidad del alumbramiento. Sin duda nos preguntamos, ¿quién es esa mujer? Luego Juan nos narra acerca de un enorme dragón de color rojo y cuya descripción también es llamativa. Dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Se dice que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, por lo que parece que este dragón tiene autoridad. ¿Quién es este dragón? Sin duda debemos preguntarnos eso en el principio de las escenas que nos está narrando el pasaje de Apocalipsis 12. Luego se desarrolla la trama, que gira alrededor de estos 2 personajes, entre el dragón y la mujer. El dragón está frente a la mujer para devorar al hijo varón que ella va a dar a luz. Pero no lo logra, pues Dios arrebata a este hijo para su trono y dice que este hijo gobernará con vara de hierro a todas las naciones. Este hijo es arrebatado para Dios, para su trono, y entonces la mujer huye al desierto en donde Dios preparó un lugar para sustentarla por un periodo de tiempo. También aquí seguramente nos preguntamos, ¿quién es este hijo al que Dios arrebata para su trono? ¿Y de dónde surgió la enemistad entre la mujer y el dragón? Vamos a responder a esas preguntas. ¿Quién es este dragón? ¿Y de dónde surgió la enemistad? El dragón escarlata que nos muestra este pasaje lo ha identificado Apocalipsis 12 también usando otros nombres, diversos nombres. Lo llamó el dragón, el diablo, Satanás, el acusador de nuestros hermanos, la serpiente antigua. Así que el texto nos deja muy claro que este dragón no es otro que esa misma serpiente que se presentó en el huerto de Edén para tentar a Adán y a Eva. Y allí mismo Dios
la juzgó a la serpiente, al dragón, diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Ya identificamos el dragón y el origen del conflicto. ¿Quién es esta mujer? Ella es descrita, como lo vimos, con gran dignidad, revestida del sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en su cabeza. Esta descripción y dignidad no corresponden a una mujer en particular. No es Eva, la primera mujer creada. Eva, en Génesis 4:1, esperando la promesa de Dios de Génesis 3:15, exclamó: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso lo exclamó Eva. Sin embargo, Eva no es esta mujer que se describe aquí. Tampoco es María, la madre de nuestro Salvador, quien al escuchar las palabras del ángel Gabriel exclamó: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tus palabras. Esto lo dijo ella en Lucas 1:38. Está registrado. Entonces, ¿quién es? Bueno, esta mujer llena de dignidad y que está por dar a luz es la figura o la representación de una simiente santa. Es decir, representa a la descendencia santa, como Dios lo anunció en Génesis 3:15 en el huerto del Edén, y que luego prometió a Abraham como una descendencia que estaría compuesta por gentes de todas las familias de la tierra. Y haré de ti una nación grande, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fueron las palabras de Dios a Abraham en Génesis 12, versículos 2 y 3. Al respecto, en Gálatas 4:21 al 26, escribiendo a creyentes gentiles, es decir, no judíos, Pablo afirma que a través de Sara, una mujer libre, en contraste con Agar, una mujer esclava, Dios cumplió su promesa de dar a Abraham una descendencia libre, y que Sara representa, es como la representación de la Jerusalén celestial. Obviamente Sara tampoco es esa mujer, pero es una figura de la Jerusalén celestial. Pablo la llama madre de todos nosotros. ¿De quiénes? De judíos y de gentiles. Y añade: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Finalmente, el mismo texto de Apocalipsis 12, como una progresión, nos va mostrando más adelante quién es esta descendencia o quién es esta mujer, llamándolos en el versículo 10 nuestros hermanos, como una progresión. Los identifica también como los que han vencido en el versículo 11 y culmina definiéndolos como la descendencia de ella, versículo 17. Entonces esta mujer representa el cumplimiento de la promesa que hizo Dios de una descendencia santa que Él mismo levantaría de entre los hombres para Él, para sí mismo. Ahora, ¿quién es el hijo varón? El texto nos deja muy claro que es Jesucristo. Habla de Él como el hijo nacido de mujer en el versículo 4. Un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Versículo 5, haciendo alusión al Salmo 2. Y en el versículo 13 también lo llama un hijo varón. Y de nuevo en una progresión lo llama el Cristo de Dios en el versículo 10. El Cordero en el versículo 11 y finalmente lo llama Jesucristo en el versículo 13. Entonces ya vimos la tensión de la escena del inicio, cómo se originó el conflicto, y lo hemos identificado, y hemos identificado mejor que el dragón es la misma serpiente que tentó a la primera pareja en el huerto del Edén. También identificamos que la mujer representa a la descendencia santa de Dios que Dios mismo prometió, y que el Hijo es el Cristo de Dios, es Jesucristo, es el Cordero. Esa fue la música tensa, esa fue la escena inicial del conflicto. Ahora vamos a ver la resolución del conflicto. Desde el principio se anuncia la resolución del conflicto.
Y esa es nuestra segunda parte. Versículos 7 al 12. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. En esta segunda sección, el dragón y sus ángeles se enfrentan en una guerra en el cielo contra Miguel y sus ángeles. Pero el dragón no prevalece y es arrojado del cielo a la tierra. Y luego se escucha una gran voz en el cielo que proclama. Esto es una gran voz, es como una celebración y una proclamación, y por eso dice que es una gran voz. Ya han llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Hermanos, nos encontramos frente a la música inspiradora que nos anticipa las escenas del final. La autoridad del Cristo, es decir, del ungido de Dios, ha llegado y resuelto el conflicto. El diablo ha sido arrojado del cielo. Aquel que regirá a todas las naciones con vara de hierro ha vencido y su victoria alcanza a los hermanos, a la descendencia, a aquellos que han creído. Hermanos, Dios, quien hace todo lo que desea, y cuyo propósito será establecido, está declarando el fin desde el principio, como lo enseña Isaías. Su victoria es nuestra victoria. Por tanto, podemos, los que hemos creído en Cristo, alegrarnos al escuchar la gran voz que proclama su autoridad. Podemos alegrarnos al escuchar esa gran voz que está proclamando la autoridad del Cristo de Dios. Y también debemos reconocer que Él vale más que nuestras vidas. Y entonces llevar el testimonio del Cristo de Dios hasta el fin. Llevar hasta el fin el testimonio del Cristo de Dios. Pero hay de los que no pertenecen al cielo, sino que pertenecen a las multitudes, a las muchedumbres de la tierra. El texto dice que el diablo viene lleno de furor, pues sabe que le queda poco tiempo. El diablo, que ha sido vencido y arrojado a la tierra, no tiene amigos. El pasaje nos enseñó el origen del conflicto, que ya lo vimos, y la resolución del conflicto que acabamos de ver. Finalmente, veremos lo que pasa en el medio de estos dos puntos de la historia. Veremos qué pasa entre el inicio del conflicto y las escenas de tensión y el fin del conflicto y las escenas de victoria, la música tensa, la música de emoción y de victoria. ¿Qué pasa en el intermedio? Y ese es nuestro último punto y es el interludio de la historia. Las escenas intermedias con sus melodías improvisadas, versículos 13 al 17. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila que volara al desierto. Y recordemos que esa mujer es la descendencia santa que Dios levantó para sí. Para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces.
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. En esta sección final, el diablo que fue arrojado a la tierra está haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance para atacar a la mujer, pero sin éxito. Así que, enfurecido por no lograr ese cometido, hace guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Y es en esta sección de la historia, es entre el inicio y el final en la que nos encontramos nosotros. Estamos en el interludio de la historia, estamos en el intermedio de la historia, estamos en esas escenas, participando de esas escenas, aquellas escenas que se ubican en ese intermedio, y estamos entonces escuchando la música del intermedio, esa música que por lo general pasamos de forma desapercibida, pero que ahora es importante que atendamos, porque estamos en ese intermedio, estamos en ese interludio, y estamos escuchando la música de ese interludio. Ya sabemos el inicio, ya lo conocemos, ya lo vimos, y también conocemos el final que Dios anunció, anticipó desde el principio. Entonces hay una pregunta obligada: ¿cómo vas a vivir en el interludio de la historia? ¿Cómo viviremos este breve tiempo sabiendo que falta poco para el final? Hay dos respuestas aquí. Para quienes somos parte de la descendencia de la mujer y estamos en el interludio de la historia, que cada vez está más cerca del final, la respuesta es: vivamos estas escenas que nos corresponden, obedeciendo los mandamientos de Dios. Versículo 17. El versículo 17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios. Estamos llamados a vivir entonces este intermedio de la historia. Aquellos que somos parte de la descendencia de la mujer, estamos llamados a vivir obedeciendo los mandamientos de Dios. No tengamos en poco el momento de la historia en el que Dios nos ha ubicado, iglesia. No tengamos en poco el momento de la historia en el que tú estás, en el que yo estoy. No tengamos en poco el lugar donde Dios nos ha puesto. No tengamos en poco esas escenas como si no fueran parte de la historia, porque son parte de la historia, y a Dios le plació ponernos en este momento de la historia, pero no solamente ponernos en este momento de la historia, sino ser parte de su descendencia santa, y eso es glorioso. Entonces atendamos esas melodías del intermedio a las que tal vez no les damos tanta importancia, porque tú como creyente, yo como creyente, hacemos parte. Tú como parte de la iglesia, yo como parte de la iglesia, hacemos parte en este tiempo de este intermedio. Entonces, obedezcamos los mandamientos de Dios. No lo tengamos en poco. Eso es lo que se espera de nosotros, que obedezcamos los mandamientos de Dios. Hemos sido acogidos por Dios, Él nos ha llamado, Él ha levantado una descendencia santa en Cristo para así obedezcamos sus mandamientos. ¿En dónde? ¿En dónde estás? En donde vives, rodeado de las personas que estás rodeado. Obedece los mandamientos como Dios ha mandado aquí. Y la otra forma de vivir en este tiempo, en este interludio de la historia como iglesia, es manteniéndonos fieles al testimonio de Jesús, como también lo dice el versículo 17. Mantengámonos fieles a Jesús. En este tiempo somos llamados a esa fidelidad al Señor, a esa confianza. No le demos la espalda a la esperanza gloriosa que Dios nos ha dado en Jesucristo. A pesar del tiempo que estemos viviendo, a pesar de la época, a pesar de las dificultades, ahí es justamente en donde debemos ser fieles al testimonio de Jesús y no tener nuestras vidas como lo más importante. Lo más importante, el más importante es el Señor, nuestro Salvador, el Cristo de Dios, el Cordero de Dios. Y por Él hemos vencido.
Llevemos nuestro testimonio hasta el final. Mantengámonos fieles al testimonio de Jesús. Pero si no eres parte de esa descendencia, entonces, si no lo sabías, si no eres parte de la iglesia de Cristo, si no eres parte de la descendencia que Dios ya levantó y está levantando para sí, entonces, si no lo sabías, tú también estás viviendo en el intermedio de la historia. Tú también estás en esas escenas que están entre el principio y el final, entre la tensión y el origen del conflicto y entre la resolución del conflicto que es victoriosa por causa de Cristo, venciendo al dragón, a la serpiente. Estás en esas escenas, estás viviendo también en esta época, en este tiempo, estás sobre la tierra tú, igual que nosotros. Ya conoces el inicio de la historia y también conoces ya el final de la historia. Si no eres de aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y tu vida no refleja esa fidelidad a Él, no tiene la esperanza y la confianza en Él, entonces te animo a que te arrepientas. Te animo a que lo busques de inmediato, porque queda poco tiempo, como dice el pasaje. Ese es nuestro lugar en esta gloriosa historia. Ese es nuestro papel. Esas son nuestras escenas. Estamos en la parte que nos corresponde. Estamos viviendo en el interludio de la historia. Somos esa descendencia que está en esta parte. Que el Señor nos ayude a reconocer este tiempo. Que el Señor nos ayude a vivir en este tiempo. Que el Señor vuelva a los corazones de aquellos que viviendo en este tiempo aún no lo han reconocido a Él. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras el final desde el principio, Señor. Porque tú haces todo lo que tú deseas hacer, Señor, y nada trunca tus propósitos, tu voluntad ni tus planes. Gracias por Jesucristo, el Hijo varón que arrebataste, Señor, para tu trono, para gobernar todas las naciones, con vara de hierro, con autoridad, con cetro de hierro. Gracias, amado Dios, porque has resuelto el conflicto de las edades, el conflicto, Señor, lo has resuelto de forma victoriosa. Y esto es para nosotros los creyentes también nuestra victoria y nuestro motivo de gozo y de unirnos a esa gran voz que proclama ha vencido y la autoridad de tu Cristo, Señor. Te rogamos, Señor, te ruego, Señor, en esta hora, que también nos ayudes a reconocer nuestro lugar en esta historia, nuestro lugar en este intermedio de la historia, Señor. Que vivamos como tu iglesia, Señor, obedeciendo tus mandamientos, Señor, y siendo fieles al testimonio de Jesucristo. Y finalmente, Señor, te ruego que aquellos que no son parte de esa descendencia santa, sino que hacen parte de otra descendencia, Señor, tú vuelvas sus corazones en arrepentimiento y clamor hacia ti, amado Padre. Te lo ruego, Señor, te lo rogamos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado y precioso y poderoso Salvador. Muchas gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, gracias al Señor por este tiempo que nos ha brindado. Le invito a que, junto con otros, revisen las preguntas, las reflexionen, las comenten y que sigamos siendo edificados por el Señor y para la gloria de su nombre. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Hermanos, un saludo para todos. Gracias al Señor que nos permite saludarlos a través de este medio. Les invitamos a poder interactuar allí en los grupos que están virtuales, también en familia, acerca de las preguntas de reflexión. Es muy importante que entendamos que juntos vamos construyendo esa aplicación y esa edificación mutua. También que vean las dos predicaciones, es muy importante. Hay una exposición general que se va conectando, hay un mensaje
acerca de Apocalipsis que queremos que todos podamos entender. Les amamos, un abrazo para todos, Dios les bendiga y el Señor nos siga fortaleciendo en estos tiempos de pandemia. Un abrazo, bendiciones para todos. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Bendito sea el Señor por este tiempo para que podamos estudiar su palabra. Y les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a estar estudiando todo el capítulo. Bien, la palabra del Señor dice así, Apocalipsis capítulo 13. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Y si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra, a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara, e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Oremos. Padre Santo, Señor, te alabamos por la revelación de tu palabra, Señor. En tu misericordia tú no nos dejas sin instrucción, y tú no nos dejas sin advertencia, oh Dios. Tu palabra es clara, Señor, y tú, quien has vencido al mundo, nos das aliento, aunque tengamos que pasar por diferentes penalidades, por la ira y por el odio de un mundo que no te conoce. Padre Santo, Señor, abre hoy tu palabra a nuestros corazones y que podamos entenderla
y que podamos llevarla a la práctica y que podamos vivirla desde ahora, Señor, y darte gloria. Te ruego, Señor, que uses mi vida y que mi vida, Señor, con mi vida pueda explicar claramente tu palabra, Señor. A ti sea toda gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestros padres y nosotros como padres criticamos a aquellos que actúan solamente porque todos los demás actúan de una forma. Entonces, como que siguen y se dejan llevar por la corriente. Y hay un dicho sobre esto. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Pero precisamente nuestro Señor Jesucristo nos advirtió acerca de no seguir los pasos de la mayoría, porque los pasos de la mayoría al final conducirán a un camino de muerte. Apocalipsis 13 nos mostrará el surgimiento de un engaño tan grande y tan conveniente que la tierra entera seguirá y adorará. He titulado este sermón Caminos que al mundo le parecen derechos. Y Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que mientras el mundo entero avanza hacia su condenación, adorando el mal, este pasaje nos llama a que andemos en victoria adorando a Jesús. La manera de andar en victoria es adorando a Jesús, y esa precisamente es la exhortación que tengo para ustedes de acuerdo a este pasaje. Andemos en victoria adorando a Jesús. Abordaremos este pasaje en dos partes. La primera de ellas, del versículo 1 al 10, un mundo o el mundo entero adora a una bestia. El mundo entero adora a una bestia. Y la segunda parte, del versículo 11 al versículo 18, el mundo entero se somete a otra bestia. Entonces, comencemos. La primera parte del versículo 1 al versículo 10, cuando el mundo entero adora a una bestia. Entonces, es necesario que andemos en victoria adorando a Jesucristo, porque el mundo entero adora a una bestia. ¿Cómo llegamos a Apocalipsis 13? Bien, vimos en Apocalipsis 12, que Apocalipsis 12 es como un resumen de la historia del pueblo de Dios. Nos muestra el surgimiento del pueblo de Dios, el surgimiento del Salvador del pueblo de Dios, y la oposición y persecución por parte de Satanás a la descendencia santa desde sus inicios hasta el final de los tiempos. Y vemos que ese dragón continuará persiguiendo a todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 10, esa descendencia santa continuará anunciando el dulce evangelio en tiempos amargos, hasta que acaben su testimonio, de acuerdo a Apocalipsis 11, y entonces se encuentran con una bestia que los mata. Y así llegamos al capítulo 13, y dice que el dragón se paró sobre la arena del mar, y entonces aparece una bestia. Y más adelante, a partir del versículo 11, aparece otra bestia. Entonces vemos que Satanás se va a valer de dos bestias para acabar con el pueblo de Dios. Esta primera bestia, según leímos, es semejante a su señor, es decir, es semejante a Satanás. Dice que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, igual que el dragón. La descripción de esta bestia es una combinación de lo que Daniel ve, el profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, no vaya allá, pero sí es necesario pensar que Daniel en su visión ve 4 bestias. Una tiene apariencia como de león, otra como de oso y otra como de leopardo. Y aquí en el versículo 2 estamos viendo que
esta bestia que aparece es como una combinación de todo eso. Nos habla de una bestia muy terrible, como la que seguramente Daniel vio en su visión como la cuarta bestia. Esta bestia con sus cabezas y sus cuernos representan reyes. Y esto lo digo porque eso es lo que va a explicar el apóstol Juan más adelante en el libro de Apocalipsis. Así que estamos hablando de un reinado de maldad dirigido directamente por Satanás. Esto es lo que está surgiendo aquí en capítulo 13. Y este sistema diabólico compuesto por el dragón, la primera bestia y la segunda bestia, también se presenta como una imitación del Dios Trino. Y a manera de comparación, veamos lo siguiente. Entonces veamos por un lado la Santa Trinidad, la Trinidad Divina, y por otro lado veamos cómo se presenta Satanás, como tratando de imitar esa Trinidad. Entonces, por un lado vemos que la Trinidad, de acuerdo a la Escritura, está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma manera, la Trinidad diabólica está compuesta por el dragón, la bestia, la primera bestia y la segunda bestia. En la Trinidad divina vemos que el Hijo recibe toda la autoridad del Padre. Y aquí vamos a ver que la primera bestia recibe toda la autoridad del dragón, es decir, de Satanás. En la Trinidad Santa vemos que el Hijo estuvo muerto y vivió. Y aquí vemos que la primera bestia sobrevivió a una herida de muerte. En la Trinidad Santa a Dios le corresponde la adoración de todo lo que existe. Y aquí a la bestia la adoran todos los que han de ser condenados. En la Trinidad Santa el Espíritu Santo da gloria al Hijo. En la Trinidad diabólica la segunda bestia manda dar gloria a la primera bestia. En la Trinidad bendita los milagros fueron señales por las que Israel conocería al verdadero Dios. Pero en la Trinidad diabólica, precisamente, la segunda bestia imita señales de Dios para engañar. También vemos en la Trinidad Santa que Dios ha marcado a los que son suyos, como lo hemos visto en otros pasajes de Apocalipsis. Y aquí la segunda bestia marcará a todos los que se pierden. Finalmente observemos que la palabra de Dios en varios pasajes lanza la pregunta: ¿quién es como nuestro Dios? ¿Quién es tan poderoso como el Señor? ¿Quién puede ejecutar las obras de Dios? Y esa es la debida alabanza a Dios. Pero en este pasaje vemos que las gentes se preguntan a manera de alabanza, a manera de una adoración a esa Trinidad diabólica: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Esa es la adoración que corresponde al sistema engañoso. A muchos les cuesta creer en el irrefutable testimonio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no pueden recibir ese testimonio, pero estas personas aceptarán sin mucho esfuerzo el testimonio de Satanás. La humanidad sin Dios siempre ha quedado maravillada y engañada con el simple olor a diablo. Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Eso pregunta el Señor Jesucristo. Eso enseña el Señor Jesucristo. Todo el que no recibe el testimonio del Señor recibirá a otro que venga en su propio nombre. Y este es el caso que estamos viendo acá. No se puede creer, dice el Señor, cuando lo único que te interesa es tu propia popularidad. No se puede creer cuando vives para ti mismo y crees que esta vida es todo lo que hay. Es imposible creer en Dios de esa manera. Querido amigo que nos estás escuchando, hay un Dios todopoderoso que se hizo hombre
y fue a la cruz, murió en la cruz para pagar por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. De lo contrario serás cegado por Satanás y tus propios pecados te arrojarán al infierno eterno. En el versículo 5 dice que a esta bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Va a hablar en contra de Dios, pero su tiempo de actuación tiene un límite y ahí lo coloca con lo que equivale a 3 años y medio. ¿Qué podemos observar acá? Y es que aunque Satanás es el que está empoderando a estas bestias, más arriba hay un Dios todopoderoso que está orquestando todo para su propia gloria y para el mayor gozo de su pueblo. Esto concuerda con lo dicho por el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17. No lo busque, vamos solamente a tomar la idea de ahí, donde Pablo dice que la tribulación que vive el pueblo de Dios es pasajera y produce un eterno peso de gloria. El reino de Satanás, entonces, abre su boca en blasfemias contra Dios. Blasfema contra el nombre de Dios de forma descarada, de forma sin límite parece. Habla en contra de Dios y dice que habla contra el tabernáculo y todos los que están en el cielo. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo la humanidad puede recibir esto? ¿Cómo es capaz de escuchar estas cosas y aceptar a la bestia? Nos preguntamos esto, pero lo cierto es que hoy en día vemos cómo el mundo recibe, abraza y promueve los pensamientos de Satanás, que están envueltos en el falso empaque del amor a la humanidad. Los pensamientos de Satanás están envueltos en el falso empaque de la tolerancia. Los pensamientos de Satanás y las ideas de Satanás están envueltas en el falso empaque del relativismo, que no hay verdad absoluta, sino que todos tienen la verdad. Los pensamientos de Satanás están envueltos en el falso empaque de la unidad mundial. Y así entonces, estos pensamientos de Satanás, que ya están siendo tan populares en nuestros días, sin duda prepararán el camino para que todo el mundo vaya y se vuelque tras la bestia. Cuando el poder de Satanás se manifieste de una forma más clara, el mundo entero estará dispuesto a abrazarlo. Esta bestia recibe autoridad sobre el mundo entero. El versículo 7 dice que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Entonces esta bestia recibe autoridad sobre todo el mundo y recibe adoración de todo el mundo, es decir, todos aquellos que no han sido apartados por Dios la adorarán. Todos los que no han adorado a Dios van a terminar adorando a Satanás. Y lo harán de buena gana, por lo menos se ve aquí hasta el comienzo. Lo que comienza acá como voluntad va a terminar como algo que está siendo obligado. Y aquí viene algo que no quisiéramos oír, pero que Dios lo ha dispuesto así. El reino de maldad hará lo que quiera con el pueblo de Dios. ¿Difícil de oír? Sí, pero aquí está diciendo eso la Escritura. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que este reino de maldad va a hacer lo que le plazca hasta cierto punto que esté determinado por Dios. Pero a diferencia de los adoradores de Satanás, el pueblo de Dios tiene su esperanza de que seremos reconocidos en los registros
de aquel Cordero precioso que fue inmolado, que entregó su vida por nosotros. El libro de la vida del Cordero tendrá los nombres de aquellos que le siguen fielmente. Aquel Cordero que fue sacrificado. Así que seremos reconocidos como hijos de Dios en vida eterna. Aunque como nuestro Señor por ahora tengamos, y en ese momento tengamos que entregar esta vida fugaz y pasajera. No deberíamos pensar en esto como solamente un tiempo futuro, sino que es necesario recordar que hoy en día muchos están siendo perseguidos por su fe. Muchos están entregando su vida por causa de Cristo. Y la pregunta debería ser para nosotros, ¿dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón conoce a Dios, conocemos a Dios, o simplemente cuando aparezca algo que aparenta y que está imitando ser Dios, ¿seguiremos tras eso? Esto debería cuestionarnos. Y ante la exposición a la muerte del pueblo de Dios, hay un aliento, una exhortación. Versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga, si alguno es destinado a la cautividad va. Y si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. En otras palabras, lo que esté determinado para el pueblo de Dios bajo las garras del reino maligno, eso ocurrirá. Pero ante la muerte y la aflicción, la victoria del creyente está en la fe de Jesús, es decir, en adorar a Jesús. En lugar de adorar a la bestia, vemos como todas las multitudes se han volcado a adorar a Satanás. El creyente por su parte y firme en el Señor está siendo expuesto a la muerte, expuesto a aflicciones por adorar exclusivamente a Dios. Y ahí está la perseverancia, ahí está la fe de los santos. Primera de Juan 5, 1 al 5 dice lo siguiente, no lo vaya a buscar. Todo aquel que cree en Jesús, o todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Escuche esto. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y necesitamos recordar la predicación anterior. En Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Así que, mi querido hermano, no nos rindamos nunca ante Satanás. No adoremos jamás a Satanás. Adoremos solamente a Dios. Esto nos lleva a la segunda parte, donde somos exhortados igualmente a que andemos en victoria, adorando a Jesús, precisamente porque el mundo entero se somete a otra bestia, del versículo 11 al 18. Y dice que esta segunda bestia surge de la tierra y también recibe poder y autoridad directamente de Satanás. Esta bestia tendrá la función de organizar el culto de adoración para la primera bestia y engañará al mundo por medio de diferentes señales, por medio de diferentes cosas asombrosas que se le ha permitido hacer. Dice que puede hacer descender fuego del cielo, y esto nos recuerda lo que hacían los dos testigos, y nos muestra que la maquinaria de Satanás está enfocada en imitar lo que hace Dios.
entonces también hace descender fuego del cielo y engaña al mundo por medio de estas señales. Y dice que también se le concede infundir aliento de vida a la imagen de la primera bestia. Con esto, mis hermanos, validará las acciones de todos los que hoy en día se postran ante figuras y hasta se postran delante de manchas en la pared. Apareció la Virgen allí, vamos a adorarla. ¿Cómo será entonces cuando Satanás muestre su poder? Un mundo ciego que vive esclavizado a sus propios deseos. Recibirá con los brazos abiertos a todo el que patrocina y promueva todas las concepciones de su mente pecaminosa y depravada. Un mundo así recibirá con toda complacencia al diablo. Esto nos parece difícil de creer. ¿Te parece difícil de creer esto, querido amigo que nos estás escuchando? Pero piensa en esto: si hoy el mundo se postra ante imágenes que no pueden ver, ni oír, ni andar, imagínate lo que hará cuando Satanás les muestre el poder que se le ha concedido. Acerca de esto, Pablo habla en 2 de Tesalonicenses, no lo busque. Pablo nos habla de la manifestación del poder satánico en los tiempos finales. Y dice Pablo: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Una generación no arrepentida que ha rechazado al Dios de la Biblia y que es capaz de adorar una mancha de humedad en la pared, está condenada a adorar a Satanás y a sufrir la ira de Dios en el infierno eterno. Versículo 16. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lo que comenzó aquí como adoración voluntaria, ahora se está convirtiendo en un sistema obligatorio. Y versículo 16 también nos lleva a pensar que así como Dios ha marcado a los suyos, también esta bestia marcará a los que se pierden. Y esta bestia está, recordemos, imitando todo lo que Dios hace. Para moverse en la economía de Satanás, será necesario portar esta marca. Y aquí es donde negociar con el diablo pudiera parecer razonable. Pero el que reciba esa marca sellará también su condenación eterna, como lo explica Juan más adelante en el capítulo 14. Sin duda, mi querido hermano, que la marca 666 pudo ser entendida por la primera audiencia de Juan. Sin embargo, no debe ser ajena para nosotros. No para que gastemos tiempo calculando, haciendo operaciones matemáticas, resolviendo acertijos, tratando de averiguar quién es la bestia, tratando de identificar a quién se parece o quién es. No nos ha sido dada la palabra de Dios para eso. Aquí se demanda sabiduría en el pueblo de Dios para que seamos capaces de comprender que hay efectivamente un sistema satánico lleno de engaños y tentaciones que procurará hacer caer, si fuera posible, aún a los escogidos. No vemos, mis queridos hermanos, que Dios nos exima de la muerte física estamos hablando. Dios permite que su pueblo esté en las garras del maligno, y si es necesario ir a la muerte, eso ocurrirá. Por eso el pueblo de Dios necesita entender que en el mundo, como lo dijo nuestro Señor, tendremos aflicción.
pero podemos confiar. Dios ha vencido al mundo. Así que, mis queridos hermanos, la forma de andar en el camino de la vida, la forma de andar en victoria, es ser fieles a Dios hasta la muerte. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. La fe ha de ser probada como por fuego. Y la victoria precisamente está en perseverar en la fe en nuestro Señor Jesucristo. La forma de andar en victoria también es ser capaces de discernir el obrar de Dios y diferenciarlo del obrar de Satanás. Es necesario que seamos capaces de discernir y tener esa sabiduría. De manera, mis queridos hermanos, somos exhortados a no seguir como Vicente, a donde va toda la gente. En este mundo se desplegarán diferentes tipos de engaños, tratando de imitar la persona de Dios en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, con copias que harán señales y milagros. Y seremos probados al punto de vernos expuestos hasta la misma muerte. ¿Qué harás en ese momento? Necesitas perseverar en Dios, en la fe en el Señor Jesucristo, como decía Pablo. Yo sé en quién he creído. ¿En quién has creído? ¿En quién has creído, querido hermano? ¿En quién has creído? ¿En quién has creído, amigo que nos escuchas? Si no adoras al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todo el universo, sin duda adorarás a Satanás. No andemos conforme a lo que sigue todo el mundo. Andemos en victoria, adorando únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por tu palabra preciosa. Tú nos adviertes por misericordia, tú nos adviertes para fortalecernos. Que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones. Y por el poder de tu Espíritu, Señor, capacítanos y guíanos para ser fieles a ti, Señor. Padre Santo, abre los ojos de nuestro corazón de tal manera que fijemos toda nuestra esperanza en ti y que podamos alzar nuestra mirada hacia lo celestial en lugar de estar anclados en esta tierra. Padre Santo, Señor, tú has mostrado que quienes tienen su corazón en esta tierra seguramente harán negocios y negociarán con el mismo Satanás para poder continuar viviendo tranquilos acá. Pero este mundo es pasajero, Señor. Haznos comprender esto. Si hay algún amigo que nos está escuchando, permite, Señor, que se arrepienta de sus pecados. Permite, Señor, que venga a ti ahora que hay tiempo y caiga postrado delante de ti, oh Dios. Padre Santo, trae salvación y trae fuerza a tu pueblo, Señor, para que seamos fieles a ti hasta la muerte, oh Dios. Ayúdanos a discernir los tiempos, oh Dios. Ayúdanos a entender y fortalece a tu pueblo para predicar con valor tu palabra en estos días difíciles. Y cuanto más difíciles se ponen, Señor, más sabremos que tu venida está cerca. Alabado sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué grato tiempo. Y ahora vamos a reflexionar en las preguntas. Que el Señor les bendiga.